Muy buenos días, amigos en México. Muy buenas tardes, amigos desde España. Qué gusto volverlos a recibir nuevamente aquí en Casa de México, en este espacio que, como ustedes bien saben, varios de los que están participando el día de hoy nos han acompañado en algunos otros seminarios para exportadores, para ustedes especialistas en estos negocios internacionales. Y estamos muy contentos el día de hoy porque hay empresas de Chiapas, de Chihuahua, de Sonora, de Ciudad de México, de Campeche, de Oaxaca, de varios puntos de la República Mexicana, y eso pues nos da una enorme alegría saber que el interés en este mercado sigue cautivo y sigue muy abierto. Vamos a tener una charla muy interesante el día de hoy, sobre todo con un aspecto que creo que es de gran relevancia para la generación de negocios entre México y España y entre cualquier otro país. ¿Por qué no también hablar de otro país de la Unión Europea y utilizar España como esa plataforma natural y que de alguna forma, pues bueno, siempre por el idioma, por la cercanía, por la hermandad, por la historia y todos esos aspectos que nos une entre estos dos grandes países, grandes naciones, pues podemos llegar al mercado europeo de una manera más sencilla. Pero hay un punto bien interesante y yo creo que hay que considerarlo en nuestro plan de negocios y sobre todo hablaremos de ellos, que son los contratos internacionales. Aquellos documentos que en cierto momento a veces nos dan un poco de temor y de miedo y empezamos a decir, bueno, pues es que cómo lo haré o por qué sí o solamente con una carta. Hay muchas dudas con relación a todo esto y yo creo que tenemos que hablar sobre ello porque es importante. Tenemos que tomarlo en cuenta sobre todo para generar ese plan de negocios de una manera adecuada y sobre todo pues que tengamos esa certidumbre, esa seguridad de que nuestros negocios están bien sustentados con un documento y con varios papeles que al final ahorita hablaremos con nuestros amigos especialistas. Yo tengo el agrado de presentarles el día de hoy a dos buenos compañeros y ya también pues de alguna forma se han vuelto amigos de Casa de México en muy poco tiempo, a Jaime Soroa, socio, y a Catalina Espinosa, que es asociada de la empresa Meana Green Maura, que nos acompañan el día de hoy para hablar un poco de todos esos aspectos, ¿no? Bienvenido Jaime, bienvenido Catalina. Para nosotros es un gusto, la verdad, estar con ustedes y sobre todo tener esta charla entre amigos, como siempre lo hemos dicho, para facilitar, pues de alguna forma, pues que no sea un tema de un monólogo, ¿no? Sino que aquí también comentarles, amigos exportadores, empresarios, que nos pueden hacer preguntas a través de nuestro chat que tenemos, que ustedes van a estar conectados y sobre todo posterior a todo pues esta tarde aquí en España, mañana y en México, pues ustedes también puedan mandarnos sus consultas para que de una forma u otra podamos aterrizarlos en el punto más adecuado. Jaime, muy buenos días nuevamente. Buenas tardes, Catalina, qué gusto. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a la Casa de México, gracias Elías por la invitación, por la introducción tan fantástica que has hecho y por ese detalle de amistad al que hacía referencia, que así es como que ha sido breve, porque no nos conocemos desde hace tanto tiempo, pero así nos habéis hecho sentir desde un primer momento. Entonces, muchas gracias una vez más, encantados, con mucha ilusión de estar aquí, poder compartir un ratito con vosotros y con todos los asistentes que han venido de aquí a escucharnos. Y bueno, es un tema complejo, queremos abarcar muchas cosas. Me acuerdo cuando empezamos a preparar y hablar Catalina y yo de este tema y de qué íbamos a hablar, me puso cara como, estás loco. Y recordamos los tiempos en los que yo hice mi maestría en Reino Unido y los contratos de fletamento por viaje, por ejemplo, pues era una asignatura de un año entero y dices, pero ¿cómo quieres hablar de tantas cosas? Y bueno, vamos a intentar hacerlo de una forma amena, una forma sencilla, dinámica. Por favor, interrumpir todo lo que queráis por escrito con preguntas y tú, por favor, Eduardo, Elías también, para que hagamos esto, pues lo que decíamos, dinámico y todas aquellas preguntas que no dé tiempo contestar en el día de hoy o porque su complejidad o porque sean muy específicas quizás pues no vayan a ser del interés de todo el mundo, porque resulta que algo pueda ser
muy particular para alguno de los oyentes, pues por supuesto, luego compartiremos o compartiréis vosotros la presentación y cualquier pregunta que nos quieran lanzar, pues ahí estará nuestro correo electrónico y encantadísimos de poder contestarla. Y dejo a Catalina ahora también que se presente y dé los buenos días allá para México. Bueno, yo unirme a los agradecimientos de Jaime y decir que estoy encantadísima de formar parte de esta presentación y que Eduardo, Elías, nos habéis hecho sentir como en casa. Yo tuve el placer de asistir a un evento en la Casa de México y la verdad es que está fantásticamente organizado y bueno, o sea, todo lo que hacéis me quito el sombrero, así es que encantada de formar parte de este seminario y cualquier pregunta sobre mi parte de la presentación, encantadísima de responderla. Le devuelvo la palabra a Jaime y en breve vuelvo a hablar otra vez. Yo aprovecho de decirle buenos días a Marisol, que nos dice por ahí buenos días desde México, así que y le da las gracias, muy atenta. Y encantado. No sé, Eduardo, si quieres que empecemos ya. Sí, claro que sí. ¿Sí? Muy bien, Marisol, mucho gusto. Siempre estás con nosotros. Nos da mucho gusto que en todos estos seminarios participes y bueno, tenerte aquí presente. Jaime, yo voy a empezar con un tema. Siempre los contratos, pues bueno, son como un poco a la vez, como lo comentábamos previo a la conversación, un poco de temor a los empresarios, de decir qué hago, no lo hago, en qué momento lo debo de generar, etcétera. Y yo te voy a lanzar primero y una pregunta que es muy básica, ¿no? ¿Es necesario firmar un contrato como tal o me valdría con un intercambio, por ejemplo, de un correo electrónico o de un WhatsApp cuando yo tengo un acuerdo con una empresa contraparte aquí en España y que quiero generar un negocio, ¿no? Es decir, una compraventa de no sé, de una fruta, verdura, de un material, etcétera? ¿Qué me puedes decir sobre ello? Vale, pues te voy a contestar de dos maneras. Te voy a contestar con lo que es y con lo que debe ser. Porque la respuesta es sí, efectivamente, ¿cómo se perfecciona un contrato desde un punto de vista jurídico? Pues con la aceptación de las dos partes, uno la hace una oferta, el otro la acepta, con eso valdría. Eso sería un contrato, sin que existan unos requisitos de forma. Luego ya hablaremos del convenio de Viena, de los contratos internacionales, del marco regulatorio, pero uno tiene una oferta, el otro da una aceptación y ahí se ha generado ya un negocio jurídico. Y existe un contrato. ¿Es recomendable hacerlo así? No, para nada, todo lo contrario. Los contratos nos dan seguridad jurídica, los contratos nos dan garantías, los contratos establecen obligaciones y derechos para todas las partes de ese contrato. Los contratos nos dicen, oiga, ¿qué pasa? Porque todos empezamos un negocio siempre con ilusión, si no, no lo empiezas, está claro, ambas partes. Pero por desgracia los negocios no siempre salen bien. Entonces, si esto no sale bien, ¿a dónde voy a acudir? Yo creo que uno no tiene que ir con miedo a los contratos y cuanto más complejos son, a veces más miedo dan. Yo te comentaba antes, cuando hablabas por teléfono, mis experiencias, cuando yo constituí la empresa en México y buscaba socios comerciales por allí, muchas veces me encontraba porque no querían firmar un contrato, ¿no? Y yo venía, tengo una cultura anglosajona muy intrínseca, porque he vivido muchos años en Londres y soy casi más inglés que español a la hora de trabajar. Catalina hace así. Doy fe de ello. Trato de cubrir cada punto, que no se quede nada fuera. Y me acuerdo que una colaboración preparé un contrato pues, bastante complejo y lo que hacía era asustar a la otra parte, ¿no? Entonces, tampoco quiere decir que ese primer contrato tenga que regular lo que va a pasar dentro de 30 años, pero sí que tengamos un marco, al menos en el que las partes sepamos dónde estamos, qué derechos tenemos, esas cosas básicas de las que hablaba antes, ¿no? ¿Qué ley aplica mi contrato? ¿Cuál va a ser la jurisdicción o en caso de una cláusula compromisoria de arbitraje? Y luego, sobre todo, en contratos internacionales como estos, una expresión muy española, lo de barrer para casa. Todos tratamos de barrer para casa y decir, oye, pues si yo voy a negociar con un mexicano, yo digo que la ley que aplica es la española y si en caso de conflicto, también un tribunal de aquí de España, y a la inversa en México igual, ¿no? Y existen muchos foros a los que acudir, foros neutros, pues ya sea en Inglaterra, ya sea en Suiza, decir, bueno, pues oye, para que no sea ni para ti ni para mí, busquemos un lugar que nos dé seguridad jurídica a ambas partes, para buscar ese compromiso, que al final todo contrato es un compromiso, y hacer las cosas bien, que para eso hay que hacer un contrato, y ya te decía, aunque no es una obligación como tal, que exista
esa obligación de forma, porque una aceptación de una oferta uno tiene un contrato, pero que al menos tratemos de tener esas garantías mínimas cubiertas, ¿no? Leo por aquí que José Luis hace una pregunta. Buenos días, José Luis. Dice, ¿cuáles son las instancias legales que dan certidumbre jurídica a los contratos entre empresas en diferentes países en caso de incumplimiento? ¿En dónde se deben hacer las gestiones legales? Instancias legales que den certidumbre jurídica a los contratos. Los elementos más básicos de un contrato, José Luis, yo te diría que el primero es la ley aplicable. Un contrato va a definir cuáles son las obligaciones de las partes y me obligo a hacer tal. Y usted, normalmente en un contrato de compraventa de mercancías uno se obliga a vender, el otro a pagar un precio y yo vendo y le entrego y usted me paga y todos contentos, ¿no? Pero el contrato va mucho más allá. Caso de conflicto, ¿qué ley es la que va a regular este conflicto? ¿Va a ser la ley mexicana, la ley española, la ley inglesa, por ejemplo? ¿Dónde vamos, como decía antes, dónde vamos a ir a discutir quién tiene razón en este conflicto que ha surgido? Si va a ser ante un tribunal, si va a ser ante un tribunal arbitral, si hemos decidido, vamos a intentar mediar, hacer una mediación. Hay muchos recursos que podemos utilizar. Y esto, mira, os voy a dar un ejemplo porque parece muy obvio todas estas cosas, ¿no? A mí al menos me lo parece. Cuando repasaba el convenio de Viena el otro día, le decía yo a Catilina que parecía el convenio de Perogrullo. O sea, es que son cosas que son tan obvias que no parece que haya que regularlas, ¿no? Pero quizás son obvias para algunas personas, no para otras. Sobre todo a los técnicos. Tengo un muy buen cliente mexicano de la Baja California, que es un armador, y tenían un barco que llevaban a reparar a China, a poner un sistema de aguas de lastre en un astillero chino. Hoy día los astilleros chinos pues, son los más competitivos, Turquía es competitivo, pero al final la mayoría de los agentes del mundo marítimo pues llevan sus barcos a reparar a China. Y negoció ese contrato, porque no era un contrato, era una especie de hoja de Excel en el que se ponía una lista de cosas de reparaciones que se le iban a hacer ese barco y 4 cositas más. Van allí, se comprometen a hacer una reparación que en principio iban a ser 1,5 millones de dólares. El barco lo lleva para allá, una vez que el barco está en astillero, empiezan a hacer más cosas. Bueno, pues, como decimos aquí, los pollaques. Ya que estamos aquí, vamos a reparar también esto y pintemos esto dentro y Claro. otra cosa más, ¿no? Que se llaman, son orders que se le dan al astillero para que ellos hagan más trabajos al barco. Estos señores habían hecho un cálculo, mis clientes, y esto nos va a costar aproximadamente, habían incrementado, pensaban ellos, $1 millón en la oferta inicial. Y nos encontramos con que los chinos nos dicen que son $8 millones. Ya. Claro, entre ellos pues hay una diferencia importante y digo, bueno, pues mandadme el contrato, por favor, déjame que lo revise y vamos a ver. En el contrato no había ley aplicable, era una hoja de Excel, como decía, redactada en inglés y en el que se establecía había una referencia, una remisión a una institución arbitral que no existe. Luego yo buscándola, se ve que existe en China, la habían traducido en inglés y en caso de disputa, pues peleamos allí. Y claro, dices, ¿dónde hay que pelear? Tenemos que ir a un arbitraje. ¿Qué querían las partes? Porque al final de todo esto, cuando uno va a un tribunal, finalmente, uno de los aspectos fundamentales, y así lo vemos en el Convenio de Viena, es la intencionalidad, la intención de las partes. ¿Qué querían las partes cuando llegaron a este negocio jurídico? ¿Cuál era su voluntad? Querían realmente someterse, al estar el contrato escrito en inglés, las partes poniendo una institución arbitral en inglés, estaban haciendo referencia a un arbitraje en Londres o simplemente tradujeron lo que era una institución arbitral en China, lo tradujeron al inglés por la comprensión del armador mexicano. Entonces te encuentras en una situación de indefensión absoluta, porque en este caso además en derecho chino existía el derecho de retención sobre la embarcación y te encuentras que tú tienes un asset, un bien que cuesta $30 millones con el que tú trabajas y das de comer a tu empresa y lo tienes paralizado en China porque no supiste en su día negociar un contrato o no le diste importancia porque ibas con esa ilusión de mira que viene una empresa en China que lo hace esto de una forma muy competitiva, muy bien, son muy profesionales y el técnico que sabrá de barcos 30.000 veces más que yo, seguro, pero no pensó que fue importante el negociar pues, una cláusula arbitral bien redactada, una ley aplicable y unas garantías mínimas porque total voy a hacer una reparación en China y no va a hacer tanto contrato.
Colaboramos. Entonces, una pregunta, Jaime, Sí. y con relación un poquito con esto que estás comentando, porque este caso, la verdad, está clarísimo que yo creo que podríamos resumir que esa interpretación de la intención de las partes se tiene que hacer en base a, pues, unas ciertas leyes, ¿no? Que sean similares o parecidas, etcétera, o que sean afines entre ambos países, como en este caso, en el de España y de México, para que realmente esté bien asentado, ¿no? Y creo que aquí hay un convenio, que es el convenio de Viena, que es el que nos protege de alguna forma a ambas partes. ¿Qué me puedes decir al respecto con relación a ese convenio? Y sobre todo, hablando de una operación, vamos a suponer, tenemos a muchos empresarios el día de hoy, a los que están registrados, que la mayoría son del sector agroalimentario y que se quieren meter en una operación. Imagínate que yo voy a vender aguacates a España, ¿no? ¿Y cómo puedo, a dónde voy a sentar realmente esas bases para que se protejan y que se proteja la contraparte también? Porque también hay que pensar que los negocios también a veces son, y la mayoría, circulares, ¿no? ¿Qué me puedes comentar con relación a ello? Pues mira, este convenio de Viena, al que hacía referencia, es un, es un lienzo en blanco realmente. O sea, es un marco regulatorio, pero súper básico, muy básico. O sea, de hecho, la mayoría de las cosas importantes, incluso a las que estaba haciendo referencia, como la ley aplicable o la jurisdicción, no se regulan en el convenio de Viena. O sea, el convenio de Viena pues marca unos parámetros muy básicos, te define que es una compraventa internacional, como hablamos que hay que tener compraventa internacional, pues uno con una sede en un país y el otro en otro país diferente, te habla un poco de lo que son las obligaciones de las partes, te dice cuál es el ámbito de aplicación, a qué aplica que no, pues yo qué sé, pues a subastas judiciales, a valores mobiliarios, para uso personal, familiar o doméstico, que dice el contrato. Para eso no aplica, por ejemplo, ¿no? Requisitos de forma también, pues te habla de la aceptación de una oferta, si la oferta se puede retirar, pero son cosas muy básicas, nos indica que la autonomía de la voluntad y el principio de la buena fe y estas cosas que decía antes que son muy básicas, pero bueno, para que no la sepa, le dice, la autonomía de la voluntad es la que rige, ¿no? Y ustedes, partes de un contrato, porque esto es un contrato privado, no es un contrato público, no nos olvidemos, entre ustedes se ponen de acuerdo. Y ustedes pueden elegir, yo me quiero someter a la ley española, me quiero someter a la ley inglesa o a la ley suiza. Y quiero, pues, no me quiero meter en los tribunales que tanto España como México es un desastre, porque yo tengo litigios en ambos países y tú me preguntabas antes por el barco que tengo aquí detrás, que fue el hundimiento del Prestige. Ese caso tardó de 2002 a 2015 13 años en resolverse. Pasó todas las instancias hasta que llegó el Tribunal Supremo. Pero yo, por ejemplo, a mis clientes, siempre que se pueda, trato de ir a un arbitraje, porque los arbitrajes no se pueden apelar, existe la nulidad de los laudos arbitrales, pero que son por temas de orden público, cuestiones muy tasadas, y tratamos de invitar a los clientes a pensar a la hora de hacer sus contratos y someterse pues, a un arbitraje de derecho en la Cámara de Comercio, bueno, hay distintas cortes arbitrales que son muy buenas, muy profesionales, y que en un año tienes tu conflicto resuelto. Claro, y sobre todo aquí hay un tema, sí, claro, y sobre todo yo creo que aquí hay un tema básico, ¿no? O sea, pensemos que los contratos no van a ser para que nos lleven a un pleito, porque eso es lo que menos queremos, ¿no? Porque al final lo que queremos es llevar a cabo la operación, generarla, que tengamos el beneficio de las dos partes, sino que realmente ese contrato sea para asentar unas bases en toda nuestra operación comercial. Y que si se da, porque yo sé que muchas veces ustedes como un despacho sí se meten a la parte más dura de arbitrajes o de todos estos temas, pero yo te aseguro que ninguna empresa quiere llegar a ello. Nadie. O sea, al final lo que queremos es que ustedes pues tengan la mejor operación en todos estos temas. Y es un poco volver a hacer hincapié. Es importante tener estos convenios o estos contratos bien cerrados, bien establecidos, para que ustedes no lleguen a un problema a futuro con sus contrapartes y sus clientes, ¿no? Y aquí quisiera yo hacerles otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, si yo ya hice una oferta y ya se la pude dar a la contraparte, ¿puedo retirar esta oferta realizada antes de esta aceptación? ¿El contrato se puede perfeccionar
antes de todo de esta firma, o cuál es el mecanismo que ustedes proponen para dárselo como un ejemplo a estas empresas exportadoras? Las ofertas, lógicamente, se pueden retirar sin ningún problema. Si no ha sido aceptada, no se entiende que el contrato ha sido perfeccionado. Y todo esto lo tienes en el convenio. Debería buscar incluso, pues, si alguien tiene curiosidad, dónde exactamente lo puede ver, porque yo creo que hay algún artículo por ahí que te habla de la aceptación de las ofertas. No sé si tú, Catalina, lo tienes por ahí también. Pero vamos, ya se los compartimos si quieres en tu presentación resumen, también, un poco incluso para una vez que una oferta se ha retirado también, en la práctica se puede retirar siempre que no le ha causado daños y perjuicios a la otra parte. Pero la definición del perfeccionamiento es esa. Damos una oferta y una vez que se acepta esa oferta se entiende que se ha perfeccionado ese contrato sin necesidad de que haya que firmar un contrato como tal, como hablábamos antes. Y en el caso de que, por ejemplo, y ahí me salgo un poquito, ¿no? Ya firmamos un acuerdo, está muy bien, el contrato está cerrado, la oferta está propuesta, aceptada por la contraparte, pero en el momento de la operación yo tengo o un tema de incidencia, puede ser incidencia o puede ser un beneficio, ¿no? Porque imagínate que a mí en el momento me haya llegado pues una demanda, pues podríamos decir con un mayor valor a lo que yo estaba proponiendo. Yo puedo meter en esos contratos también adendums o notas o algo para enriquecer o minimizar la operación en este caso. Por supuesto que sí. ¿Es viable? Las adendas no dejan de ser la evolución de la vida de un negocio. Ok, vale. Y lo comento, ¿sabes por qué? Porque al final estamos comercializando con otro país, ¿sí? Y esta pregunta puede ser un poco obvia, pero a veces esas preguntas tan obvias, y por eso también comentarlos con nuestros amigos exportadores, háganlas. Hay que hacer todas las preguntas porque muchas veces, y yo siempre pongo el caso, ¿no? ¿Cómo pongo los palets? ¿A la americana o a la europea? A la europea, señores, porque si no, no va a funcionar. Porque no va a funcionar y no porque te lo va a traer el transportista, porque en el momento del distribuidor no va a entrar en el tema de sus bodegas, etcétera, y ahí es un problema, ¿no? Porque estamos en México muy acostumbrados a exportar a Estados Unidos y cambian completamente las regulaciones y cambian completamente todos estos temas que creo que son interesantes comentarlo, ¿no? Y bueno, y cuando ¿cuándo debe un comprador involucrar la falta de conformidad con la mercancía? ¿Qué nos puedes decir con esto, Jaime? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Un momento, porque estaba viendo que José Luis estaba haciendo aquí preguntas y no quiero que se sienta ignorado. Ah, muy bien, sí, claro. Perdónanos, José Luis, primero preguntabas por contratos de crédito entre empresas, que sí trabajamos con ellos, y luego hacías una pregunta más concreta hablando de que trabajas con países miembros de la Commonwealth y si conviene someterse a la ley inglesa siendo empresa mexicana o si es preferente la legislación mexicana. Primero, si me puedes responder a la actividad de tu empresa, para saber qué es lo que hace tu empresa, aunque sea en términos generales, José Luis, para entender un poquito más. Pero en términos generales, yo sí tengo una preferencia, habiendo trabajado en los tres países, tanto en México, una fábrica de materiales de construcción, tanto en México como en España, como en Inglaterra. A mí el sistema me parece que dota de unas mayores garantías, ya no solo porque sean los padres del derecho internacional, que lo son, todos los convenios internacionales, con sede de Estados Unidos también, todos los convenios internacionales que al final acabamos aplicando aquí, todos vienen del derecho inglés, nos guste o no a los demás, porque al final la gente es muy patriota y los defensores de cada legislación, pues no, pues que aquí venimos del derecho romano. Bueno, pues en lo que son obligaciones y contratos y seguros y derecho internacional, los padres de la materia son los ingleses y hay un acervo, hay una cantidad de jurisprudencia y de doctrina que llevan 200, 300 años. Estos señores son piratas, han sido piratas toda la vida y saben cómo se regula el tráfico internacional. Y a la hora de tener, nos pasa mucho en España y nos pasa en México también, que acabas en un tribunal
y vas a buscar jurisprudencia a ver si ha habido un caso parecido antes y te encuentras que no lo hay. No lo hay, no hay tribunales especializados como tienen allí, y a mí personalmente sí que me daría más garantías y yo me sometería, si puedes, porque hay materias que no están sujetas a sumisión a derecho inglés, pero en el ámbito privado de lo que me estás hablando no va a haber ningún problema. Yo sí me sometería a la ley inglesa y a un arbitraje en Inglaterra. Luego también a veces juegas, yo tengo otro cliente que está pensando ahora, que muchos contratos tienen también base en Estados Unidos y se someten a la ley. A veces es función de quién sea la contraparte. Tienes una contraparte que es muy fuerte, igual tu contraparte es Total o BP o yo no sé quién sea, que son muy fuertes, y que esa relación contractual se convierte casi en un contrato de adhesión y tú firmas lo que te dicen, porque si quieres tener un negocio con esa empresa, pues es lo que te manda, ¿no? Oye, pues, ley americana, vale. Pero si se puede negociar, intentaría la inglesa, y a veces igual te compensa la mexicana. Este cliente que hace referencia, y yo trato de apretar por México, porque luego sé que a la gente le asusta venir a pelear aquí. Y yo al final conozco mi país, conozco cómo funciona el sistema, y en determinados contratos me puede convenir el poner, si yo tengo esa fuerza negociadora, el imponer la obligación de venir a México a litigar y bajo ley mexicana, porque yo juego en casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya juega un poco el poder negociador de cada una de las partes y el entendimiento que uno tenga, lo cómodo que uno se sienta con su propia jurisdicción. Muy bien. Y bueno, sobre la pregunta que te hice, si me puedes comentar en cuánto cuándo debe un comprador invocar la falta de conformidad con la mercancía, ¿qué me puedes decir, Jaime? Sí. Bueno, ahí va a depender inmediatamente, cuanto antes, siempre. Pero luego va a depender de cuándo se hace entrega esa mercancía, cómo. Ahí luego ya Catalina, ahora cuando a mí se me seque la boca, y ella empieza a hablar también luego de importar y otras cosas, pero yo engancho un poco con la parte de la que luego hablaré de los diferentes contratos que hay en el transporte, ya sean el contrato bajo conocimiento de embarque, que se someten a reglas de la Haya que haya visto, o una póliza de tratamiento, lo que sea, pero a ti te llega una mercancía que viene desde México a España, conocida bajo el conocimiento de embarque, y cuando el receptor, bill of lading, recoge esa mercancía, tiene 3 días. Es muy poquito tiempo para decir, oiga, que es que aquí esta mercancía está dañada. Material de construcción. Ayer mismo me instruían para un caso nuevo de Inglaterra de unas vigas de acero que se utilizan para construcción, y bueno, pues es una mercancía que tenía que cargarse en un barco, en las bodegas, y se había cargado en el deck, en la cubierta del barco. La mercancía, lógicamente, se daña por corrosión, y eso, en el momento en el que la mercancía llega a destino, según llega, se tiene que denunciar la falta de conformidad con el estado en que llegó la mercancía, encargar una pericial, que muchas veces esas cosas, lógicamente, cuestan dinero. Pero cuando te llega una mercancía dañada, una mercancía que tiene un valor importante, es fundamental en ese momento el hacer una pericial con unos buenos peritos y que te dictaminen bien los daños que has sufrido para poder reclamarlos. Pero la respuesta es de forma inmediata o lo antes posible. Yo te voy a hacer una pregunta y a ver si tú me puedes contestar. Igual me estoy saliendo un poco, pero hay un tema que dijiste que es bien importante, ¿no? O sea, el momento en el que llega la mercancía y que puede haber esos peritos, que es más, existen algunos peritos que son como contratados por las empresas, tanto ya sea la compradora o la exportadora, ¿no? Para validar un poco cómo llegó la mercancía o cómo llegaron esos productos. A veces, y lo voy a poner sobre la mesa, está un poco viciado el tema porque en destino, cuando llegan, por ejemplo, vamos a suponer que llegara a Algeciras o que llegara a Valencia o llegara a Bilbao, ya hay un acuerdo con esos peritos o con esos validadores a decir, pues bueno, me llegaron tantas mermas y vamos a bajarle de precio. ¿Para qué? Para que llegara, ¿no? Y te voy a poner el caso porque se puede dar. Dentro de un convenio o un contrato de compraventa como estos que estamos hablando, se puede establecer también, y que me imagino ahorita entrará un poquito con Catalina con el tema de los psicoterms y todo, pero se puede establecer que la selección sea mutua o que de alguna forma sea unilateral o que se escoja de manera aleatoria. Eso se puede determinar sobre todo con los peritos para el tema de la llegada de la mercancía y validar el buen estado, ¿no? ¿Cómo se podría sentar o cómo podríamos cerrar ahí eso? Pues mira, se puede, no te voy a decir que se debe, a mí me gusta, que es lo que llaman en inglés un joint survey. La realidad es que la mayoría de estas empresas de peritación no las contratan muchas veces ni el
comprador, ni el receptor de la mercancía, ni el vendedor. Suele ser la compañía de seguros, al final, la que bien asegura la carga que va a bordo del barco, como la compañía de seguros de la mercancía que se ha comprado, ¿no? Son los que, en función del valor de la carga, porque muchas veces, hoy me entraba otro asunto que era de unas flores que iban refrigeradas a África y es una carga que eran $53.000. Igual por $53.000 no te metes a periciales, porque muchas veces también las hacemos y recomendamos que se hagan a la salida, en la carga, lo que sería un loading survey, y otro en la llegada. Entonces, oye, yo lo cargué en este estado, tengo una mercancía que vale $14 millones, así está, con una descripción perfecta del estado de la composición, con las fotografías, así llegan. Entonces, en función de lo sofisticado que sea el negocio, lo suyo, y yo muchas veces lo he hecho así, es decir, oiga, ya de primera vamos a decir qué empresa, que hemos sido una empresa de reputación internacional, y ya los dos estamos de acuerdo que lo van a hacer ellos. Y lo que ellos digan nos parece bien. Si él dice que llegó así, y no te la juegas tanto lo que estabas diciendo de que igual llega y el fulano de tal, que es el que ha comprado la mercancía, pues tiene a sus peritos que ya conoce y le va a decir, dime que llegó así, porque voy a intentar pues, negociar una minoración en el precio de la compraventa porque esto me llegó dañado. También te digo, depende de todo eso, tiene un coste. No son caros tampoco, ¿eh? O sea, una pericial, prácticamente depende mucho de la cantidad de carga y lo que sea, pero igual te encuentras que son 1.200 euros. Oye, pues tengo una carga importante a bordo de un barco y me merece la pena, si estamos hablando de un negocio de $300.000, pues que se suba un tipo al barco, que diga cómo está y que haga una pericial y que tranquilo del estado en el que viajó y del estado al que... Por supuesto, yo creo que eso es muy importante. Pues muy bien, pues yo creo que ahora vamos a pasar a otro tema con Catalina, ¿sí? Que son los Incoterms, que creo que son, este es un tema muy importante, es un tema que creo que nos podríamos tirar toda una tarde hablando de Incoterms, pero a mí sí me gustaría, Catalina, que nos definieras primero y antes que nada un poquito qué es un Incoterm para que nos podamos meter de lleno, ¿no? A unas preguntas que vamos a estar pues, muy interesados en que nos respondas. Claro que sí, como bien dices, todo el mundo ha escuchado hablar de ellos, pero hay que saber bien el contenido y qué son en su conjunto. Bueno, pues los Incoterms, como su propio nombre indica, International Commercial Terms, son un conjunto de 11 términos codificados por la Cámara de Comercio Internacional y que distribuyen las obligaciones del comprador y del vendedor en cuanto a costes, riesgos, trámites del transporte de la mercancía y también de seguro. Y eso en cuanto efectivamente a una compraventa de mercaderías internacional. Y como he anticipado, los codifica la Cámara de Comercio Internacional, pero únicamente los codifica, porque existen desde hace más de, yo diría que 100 años, y lo que ha hecho esta Cámara de Comercio ha sido ponerlos en papel. Estos términos se han incorporado en contratos desde hace muchísimo tiempo y ahora están por escrito y la relevancia, yo diría, es que aportan certeza y seguridad jurídica a este tipo de operaciones. Es decir, el comprador puede estar, ¿qué te digo yo?, en Cuba y el vendedor en un país de la Unión Europea, en España, para mejor ejemplo. Y estos términos son los mismos, no difieren, aportan certeza y seguridad jurídica porque su contenido es universal, con independencia del país y de la ley aplicable. No sé si... ¿Y cuál sería un Incoterm que más beneficia, o sea, que tiene más beneficio para un exportador? ¿Cuál crees? Porque, bueno, aunque yo siempre he dicho que hay que pensar en ambas partes, pero ahorita con los exportadores con los que estamos platicando y los tenemos en la charla, ¿cuál sería uno de los que más se beneficia? Claro, a ver, yo retomo un poco la idea aquí que ya lanzaba Jaime, que aquí todo depende un poco de la fuerza contractual de las partes, ¿no? Y contando con un escenario ideal en que la fuerza contractual sea la empresa mexicana, por así decirlo, y pueda negociar y poner el que quiera, el más beneficial sin duda es el ex-work. ¿Por qué es el más beneficial? Por una parte, en cuanto a costes, porque de lo único que se tiene que encargar el vendedor es de empaquetar la mercancía y prepararla para su transporte. El vendedor la deja en la puerta
de su fábrica o de sus instalaciones y con eso cumple todos los costes. Y el riesgo se transfiere del vendedor al comprador en el momento en que lo deposita a la puerta de su fábrica. Él ya se limpia las manos y dice, aquí he Y cumplido con mis adiós. obligaciones. Mientras que el comprador pues tiene que sufragar todos los costes. Es decir, pues el transporte local de la mercancía, pues desde la fábrica del vendedor hasta el puerto. Todos los costes de despacho aduanero de la exportación. Los costes de la carga en el buque, el flete marítimo, los costes de descarga, el despacho de exportación, el transporte por carretera en destino, en fin, todo lo demás. Eso en un escenario ideal es el más recomendable para el vendedor, el ex-works o franco fábrica en castellano. Y el que generaría más gasto y el que sería más pesado para en este caso para el exportador, ¿cuál Claro, sería? O sea, lo sí, pues contrario. claro, en el otro lado de la balanza tenemos el DDP o entrega a derechos pagados. Y esto es, el vendedor va a ser responsable porque el riesgo va a pasar cuando la mercancía ha llegado a destino. Ahí pasa el riesgo del vendedor al comprador y se hace cargo de todos los gastos hasta el despacho de exportación. Todos esos que he enumerado antes, todos en absoluto. Ya cumple una vez paga el despacho a la importación en destino. Y bueno, y con riesgo, bueno, quiero precisar porque igual estamos hablando en términos que igual se le escapan a la mayoría de personas o a alguna persona en particular. Por riesgo entendemos cualquier daño que pueda sufrir o pérdida que pueda sufrir la mercancía, en este caso que estamos hablando de DDP, pues desde que sale hasta que llega a destino. Entonces, en ese sentido, yo creo que para el vendedor el DDP sería el más oneroso. Ok, y una pregunta, porque yo creo que también se tiene que adecuar estos Incoterms a pues la operación, la experiencia, a los movimientos que Claro. tiene con los diferentes mercados, porque muchas veces tienes muy buenos acuerdos con los transportistas, con Claro. no sé, con las navieras o Ujú. con los centros logísticos o sobre todo con los temas ya de arrastre puntal a veces de puerta a puerta, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es un tema de análisis también Claro. en cuáles son tus fortalezas Mm. y cuáles son tus debilidades de alguna forma para poder hacer esa negociación. ¿Y existe algún Incoterm que sea un poco mixto o que de alguna forma podamos llegar a un acuerdo de ciertas partes o esto se establece en un contrato? ¿Cómo se maneja ahí? Sí, a ver, antes de analizar cuál sería este intermedio, hay que decir que el Incoterm no se puede confundir con el contrato de compraventa. Vale, El eso es el Incoterm, tema por lo que quería. eso es fundamental, porque, como bien he dicho antes, el Incoterm regula ciertos aspectos de esta operación únicamente. Lo demás, si bien es importante definir y escoger el Incoterm que más se ajuste a la necesidad de las partes, igualmente necesario es el tema de ajustar y confeccionar el contrato a la realidad del negocio que se quiera llevar a cabo. Entonces, dicho esto, pues como intermedios podríamos decir el FOB, el CIF, cualquiera de ellos puede ser más intermedio y si bien en los dos el riesgo por cualquier pérdida o daño a la mercancía pasa cuando la carga cruza la línea de francobordo del buque o el ship's rail, que es una línea imaginaria que, bueno, en fin, es lo que divide básicamente y en términos demasiado simplificados el buque del exterior, es una línea imaginaria. Ok, nos están haciendo una pregunta Lucero Rojas aquí. Gracias, Lucero. Muy buenos días también para ti. ¿Es verdad que el Incoterm más usado es el FCA? Pues yo diría que puede ser de los más utilizados, sí, porque el FCA se utiliza mucho para la carga en contenedor. Entonces, sí que es de los más utilizados. Y hablando de los Incoterms, precisamente la modificación de 2020, uno de los elementos y de los Incoterms que se toca es este. Y este Incoterm generaba problemas para el tipo de casos en los que la operación de compra-venta se financiaba a través de crédito documentario. Entonces, bueno, este Incoterm modificado en la versión de 2020 lo que hace es permitir que el comprador de la mercancía
que es el que se encarga del transporte de la misma, autorice a la naviera, al porteador, a emitir un conocimiento de embarque con la anotación Shipped on Board. Ok. Que significa que la carga está a bordo, porque eso es el elemento que piden los bancos para autorizar la operación del crédito documental y pagar al vendedor de la mercancía. Ok, ¿y puede el Incoterm sustituir un contrato de compraventa? En ningún caso. Ok, en En ningún caso ningún lo va a caso. sustituir, ¿no? No, ¿Y no, es no. obligatorio incluir el Incoterm en los contratos de compraventa? No, tampoco, esta es una muy buena pregunta, no es obligatorio porque los Incoterms responden a la autonomía de la voluntad de las partes. Es el principio de la contratación, la autonomía de la voluntad de las partes, lo que las partes quieran acordar entre ellas y lo plasman en un contrato, pues los Incoterms siguen ese mismo principio. ¿Qué sucede? Que si el Incoterm se incorpora al contrato, sí es vinculante para las partes. Es decir, si lo incorporan, ellos no tienen obligación de ponerlo en el contrato, pero si se ponen, ya están obligados a cumplirlo. ¿Y qué sucede? Que por la importancia de que estos contratos pues sean revisados por un especialista y que controlemos muy bien de lo que estamos hablando. Porque en el caso de que se incluya un Incoterm, porque todo el mundo lo pone, porque es práctica, porque tal, una vez que se incorpora, es vinculante y es de obligado cumplimiento. Y si surge una disputa y esta se judicializa o se arbitraliza, no vale decir yo no conocía el significado y que este Incoterm conllevaba esto y lo otro. Entonces, hay que tener bastante cuidado con lo que se inserta en los contratos. Ok, nos pregunta por aquí Katia Valeria Escalante, nos pone por acá que también, bueno, y está en Madrid, que podríamos ver, bueno, está trabajando con algunos proyectos de exportación y comentarles que todos los datos de aquí de nuestros amigos colaboradores se les van a compartir también para que ustedes tengan pues una asesoría más precisa, exacta. ¿Por qué? Porque al final todos los proyectos son como trajes hechos a la medida, ¿no? O sea, aquí nosotros no podemos hablar exactamente cuál es el Incoterm que te va a ser más Claro. adecuado porque volvemos a lo mismo, la experiencia. Lo que decía Jaime, los contratos, cómo hacerlos, quién, cómo los vamos a revisar. Hay que ver un poco todo este tema de realmente hasta dónde queremos llegar y qué comunicación has tenido previa y qué historial has tenido también posiblemente con tu cliente o con tu comprador o con tu vendedor. Entonces, lo que queremos hacer también desde Casa de México y se los queremos compartir, amigos, es que toda esta información se las vamos a proporcionar en una presentación que tenemos de la empresa, de ellos, y también desde Casa de México a darle ese seguimiento, porque comentaremos ahorita un poco al final, porque los tiempos corren, un poquito qué es nuestro proyecto y programa de México Enlaza y qué es lo que estamos haciendo. Y a mí me gustaría dar paso a un tema que vale la pena, yo creo que es importantísimo, el tema de los contratos de transporte. Creo que Jaime, si no me equivoco, tú eres quien nos vas a apoyar un poquito con este tema. Y en el caso de los conocimientos de embarque, ¿quién debe probar la causa de exoneración de responsabilidad? Vale, este sí que es un tema complicado. Hasta te levantaste, ¿no? Ya tengo unas que suben y bajan y ya cuando me aburro estás sentado me pongo de pie. Este es un tema súper complejo. Un poco a modo de introducción y dependiendo lógicamente del volumen del negocio que estemos hablando, el tipo de carga, pero sí para que los que nos escuchan, que seguramente algunos ya sabrán, pero que sepan un poco los tipos de contratos que existen, ¿no? Los más conocidos quizás y que todo el mundo habrá oído hablar de ellos, pues son los contratos bajo conocimiento de embarque, ¿no? Lo que es el bill of lading. Que ahí pues, igual yo tengo una carga, simplemente un contenedor y ya está. Entonces yo contrato directamente con un porteador, que puede ser el efectivo, puede ser un porteador contractual, que es una transitaria internacional, una transitaria local. Luego explicamos un poco la cadena de agentes que intervienen en este sector. Y luego, oye, pues ahí lo dejo y ahí aparece quién es el cargador, quién es el shipper, quién es el consignee, quién recibe esa carga, quién es el transportista, de alguna manera, ¿no? Entonces, esos contratos de régimen de conocimiento de embarque se someten tanto en México, que implementó las reglas de la Haya, los protocolos que lo modifican, la Haya BISBI, y en España lo implementaron los derechos nacionales, los derechos domésticos e incorporan este convenio internacional, ¿no? Que es un convenio internacional bastante sencillito, que no tiene muchos artículos
Y ahí se habla, entre otras muchas cosas, aparte de las obligaciones, lógicamente, obligaciones del cargador. O sea, ¿cómo tengo yo que esa carga pues tiene que estar, como decía antes Catalina, el vendedor tenía la obligación de que la carga estuviera bien empaquetada? Esa es una obligación que se traslada al cargador, ya sea vendedor o no, quien se haya encargado de poner esa carga a bordo del barco, pues que esté perfectamente bien empaquetada, porque luego si esa carga llega dañada a destino, vamos a ver quién es el responsable, ¿no? Se establecen límites de responsabilidad. Todo esto tiene una lógica histórica. Tú pones un bien a bordo de un barco que tiene un valor X, pero puede ser un valor potencialmente muy alto, y yo, por el pago de un flete, que es el precio que me pagan a mí para que lo transporte y lo llevo a destino, y el riesgo es enorme que tengo, ¿no? De que esa carga, porque la aventura marítima, los riesgos del mar son muy grandes. Entonces ahí yo tengo el derecho a limitar mi responsabilidad. Y va a ser ese convenio que nos diga cómo limito yo mi responsabilidad, cuáles son las obligaciones del cargador, cuáles son mis obligaciones, lógicamente que tengo muchas, como porteador, que soy custodio de esa carga, que tengo que estibarla bien, que tengo que llevarla bien a destino, que tengo que cargarla, descargarla bien, etcétera, etcétera. Y también aparece ahí un catálogo de exoneraciones de responsabilidad. Que, oye, si pasan estas cosas, yo no soy responsable. Se llaman el act of God, que es, o sea, los actos de Dios o la fuerza mayor. Bueno, pues hay un montón, una lista de cosas que normalmente, como sucede en derecho, quien se quiere beneficiar de una exoneración es quien lo prueba. Entonces en este caso sería el porteador. Pero hay una excepción, y es un caso aparte que yo creo que todos habíamos visto en prensa hace poco, ya nos ha pasado 2 años a lo mejor, Dina, el Maersk Conan, que es un barco portacontenedores gigante que se incendió. Eso. Yo he tenido varios incendios también. Eso te iba a preguntar, que qué pasaba en el caso de un incendio, ¿no? Porque eso no es ni de Dios ni de nada. Bueno, puede ser que no sé, que también pueda suceder algo ahí. ¿Qué sucedería en un Pues incendio, es un no? caso interesantísimo, que he tenido en los últimos 2 años 2 casos, uno aquí en España, de un barco que venía desde las Islas Baleares, desde Mallorca a Valencia, y otro para este mismo cliente mexicano al que hablaba antes, en un barco que lo operaba en las aguas de Puerto Rico, que son aguas pertenecientes a los Estados Unidos, y ambos barcos, que eran lo que se llama un ROPAX, que lleva carga rodada y pasaje, pero que la carga rodada, pues bueno, pues son los trailers que van allí con el contenedor, y ambos barcos se incendiaron. Una pérdida total constructiva, se perdió el barco con todo lo que llevaba dentro. Y el caso del incendio invierte la carga de la prueba. Yo, porteador, lo único que tengo que demostrar es que tu carga se ha perdido por un incendio. Ahora, si quieres que yo sea responsable, eres tú el que tienes que demostrar que ese incendio ha sido por mi culpa o negligencia, que es súper difícil de demostrar. O sea, me encantaría ahora mismo, no puedo, bueno, sería buscar una fotografía, pero os invito a mirar, si pones el barco MV Sorrento, el Sorrento en Google, para que veáis cómo se quedó ese barco, que 3 cubiertas se fundieron del barco. Entonces, ahí estuvo la unidad de criminalística de la Guardia Civil 1 año entero investigando, y se consiguió saber cuál fue el origen del incendio, pero no la causa. Ya. Entonces, el origen se originó en la cubierta número no sé qué, y vieron que había sido un punto de conexión de la unidad de reefer, que es la unidad de frío, el contenedor que mantiene una temperatura a la carga, que eso pasa mucho, pero que si traes aguacates o cualquier fruta, eso viene en un contenedor que mantiene una carga a una determinada temperatura. Entonces se supo que estaba en el punto de conexión, pero claro, ahí te quiere la responsabilidad del fletador, que es quien metió esa carga en el barco, o del armador o el porteador, que es el que tiene la obligación de mantener los sistemas eléctricos del barco en buen estado. Eso no se pudo determinar, y finalmente ahí se salió de rositas el armador, porque dijo: yo te he demostrado que la carga se quemó, pero tú no has podido demostrar que fue por mi culpa o negligencia, y ahí se perdieron millones de dólares y nadie respondió por eso. Y entonces, ¿en qué régimen harías o propondrías tú que se deben de hacer este tipo de contratos, sobre todo, por ejemplo, para nuestros amigos mexicanos, ¿no? O sea, en el caso del transporte marítimo y estos contratos de transporte. Eso va a depender sobre todo del tipo de carga, porque es una carga a granel, y el volumen de la carga que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, ya el contrato bajo póliza de fletamento. Las pólizas de fletamento al final es el alquiler de la embarcación completa. Entonces uno puede alquilar la embarcación por tiempo, por viaje, lo que se llama, son chavos de parties, ¿es voyage o el time? Entonces yo, pues si es time, es por tiempo. Yo quiero este barco, lo quiero para 6 años, para 3 años, o lo quiero porque es un voyage, lo quiero para un viaje. Yo voy a hacer una carga de un fertilizante, que lo muevo de México, lo llevo a Algeciras y ya está, solo quiero para un viaje. Entonces, si tienes un contenedor con aguacates, pues no necesitas un barco entero. Totalmente. Luego existe la figura del
slot charge, ¿verdad? Que dices, oye, necesito un trozo del barco, porque voy a meter 30 contenedores. Entonces, este espacio del barco lo quiero entero para mí. Hay una modalidad tremenda y hay un montón de cosas que luego ya, pues como las necesidades que tenga cada uno, si hay preguntas más concretas, pues podemos mirar o asesorar más en detalle cuál es el contrato más conveniente para la necesidad que tenga cada uno. Muy bien, y bueno, como los tiempos ya saben, corren rapidísimo y cuando tenemos estas charlas y todo eso se van volando, yo quiero hacer unas, y un poco regresando, ¿no? Que nos está preguntando Brenda Valencia, ¿es válido internacionalmente hacer un convenio en lugar de un contrato? Porque dice que hace un tiempo un cliente le dijo que no quería hacer un contrato, sino un convenio. Entonces, no sé si les puedan explicar ustedes acerca de ello. Para mí es lo mismo. Exacto, es que yo que iba a decir un poco, porque para mí es exactamente lo mismo si hay algunas cláusulas que estén firmadas, establecidas, puestas en papel y decir qué responsabilidades tengo y qué obligaciones también van a tener y derechos ambas partes, ¿no? Entonces, al final, En una servilleta de un bar o en un papel con el membrete claro. que tiene un contrato, un convenio, es igual. Me hace gracia la pregunta. También ahora se pone muy de moda lo de los firmaros MOU, que es un Memorandum of Understanding, que es un contrato igual. Y te dicen, no, no, yo sí lo que quiero firmar es un MOU. Vale, bueno, pues la pareja de hecho que quiere que se regule, viene a ser lo mismo que el matrimonio, es un contrato igual. Yo no sé si son como términos que se ponen de moda un poco, también sí. un poco dentro del calor de pues darle un poco de más, cuando oyes contrato igual te da miedo, o lo que hablamos al principio, ¿no? Como que me venden más fácil el MOU o me venden el convenio, no un contrato, porque me da al final un poquito de terror hacer todo esto, o no certidumbre o seguridad, pero creo que al final es eso. José Cernuda nos pregunta, Catalina, ¿los Incoterms aplican igual para el transporte aéreo en el caso de un marítimo? Sí, a ver, los Incoterms funcionan para transporte intermodal, es decir, que en el mismo envío haya distintos medios de transporte para marítimo y para aéreo, sí, sí. Ok, vale, porque también aquí Marisol Cuellar nos comenta que, bueno, para ella siempre le ha interesado y le gusta más vender en FOB, en el caso marítimo, que eso es por ella su experiencia. Claro, es que depende de lo que hablábamos, depende de pues, la necesidad de cada una de las partes, la relación, en fin, o sea, cada uno confecciona el Incoterm y el contrato como un traje a medida. Sí, yo, por ejemplo, interrumpiendo a Catalina por un amigo mío que es vecino y amigo de los dueños de Porcelanosa. Creo que casi todos sabemos que Porcelanosa es una de las empresas más grandes que hay en este país a nivel mundial. Y dice, oye, vamos a ir un día que tengas una reunión pues, para que trabajen contigo. Y Porcelanosa vende todo ex-works. A ellos el problema es del comprador. Claro. Ellos no hay un solo envío, no hay nada que ellos vendan que el riesgo lo asuman ellos. Entonces, claro, de cuál es el que más me conviene, pues Porcelanosa dice, mira, yo tengo toda la fuerza negociadora del mundo, yo tengo todo el poder, es alguien que quiere comprar, en el momento en el que sale de mi puerta y se rompe cualquier cosa de cerámica que hago yo, el riesgo es suyo y haga usted lo que quiera. Entonces, bueno, ahí habrá que ver el poder negociador que tiene cada parte, pero bueno, sin duda es de los términos más utilizados en marítimo. Así es, y bueno, estamos ya prácticamente a 3 minutos de terminar y yo quisiera, Jaime, Catalina, que nos hablaran un poquito de dónde están ustedes, en dónde, quiénes son, ¿sí? Porque al final yo creo que son pues una herramienta importantísima para todos los amigos exportadores, ¿no? Cuando los tenemos, porque los hemos visto en Madrid, pero si tiene más radio también con acuerdos con oficinas en México, en otros países, cómo están funcionando, que nos digan un poquito el perfil de ustedes como empresa para que los conozcan, aunque amigos, se los vamos a compartir todo esto en la presentación, pero sí que escuchen de viva voz quiénes son estos amigos especialistas, Jaime y Catalina, ¿no? Pues lo trato de ser súper breve, que ya nos hemos extendido mucho. Somos un despacho tradicionalmente de derecho marítimo, así nació en el año 61, ya tenemos un ratito en la industria y poco a poco se ha ido convirtiendo en un despacho especialista en derecho internacional, derecho mercantil y luego hemos ido creciendo. Ahora tenemos una socia que lleva derecho laboral, tenemos un socio que lleva derecho fiscal, pero el core business del despacho al final es el derecho internacional. Yo, en mi caso, por ejemplo, soy abogado en España, pero también soy abogado en Inglaterra.
todos los abogados, la Catalina también, que yo la llamo Lina, pues también pasó años de su carrera, 5 años en mercado inglés. El socio que tenemos en la oficina de Barcelona, en Inglaterra tienes la dualidad de solicitor y barrister, o sea, el abogado no es abogado como sí, hay una dualidad. Él es barrister tanto en Irlanda como en Inglaterra y abogado en España. Entonces somos un colectivo pequeño, porque es un despacho boutique, pero con cualificación en distintos países. Tenemos oficina en Londres, tenemos oficina en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Algeciras, un despacho colaborador en Valencia, sobre todo cuando tenemos que ir incidencias al Puerto de Valencia. No es socio del despacho como tal, pero tenemos un convenio de asociación con él. Abrimos una oficina en México en el 2017, ya llevamos un ratito, llevamos 4 años allí. Tenemos una empresa que estudia en México y asesoramos a clientes allí. Mucho de lo que hacemos para clientes mexicanos bajo derecho inglés, les llevamos los arbitrajes en Inglaterra, pero también, porque nosotros no somos abogados mexicanos, utilizamos o nos nutrimos de compañeros y amigos que hemos hecho todos estos años para los procedimientos que llevamos en México, pero somos abogados que litigamos poco. Tú decías antes que el hacer un buen contrato es para evitar un litigio, ¿no? Y además, en el comercio internacional las cuantías son muy grandes de todo y lo que tratamos es casi pues, de asesorar bien a nuestros clientes desde el principio para evitar que eso llegue, ¿no? Nadie quiere enfrentarse con un litigio de 30 millones de dólares porque él quiere todo. Entonces, un poco el mensaje es un despacho pequeño, un despacho boutique, donde el trabajo, esto no es el despacho con 700 abogados, que un día me llamas a mí, pero jamás te voy a hacer el trabajo yo. Aquí somos, con los profesionales que somos 20 y el trabajo, pues si nos llamas y nos contratas a Catalina y a mí, pues lo vamos a hacer nosotros. Lógicamente nos apoyamos en función del volumen de trabajo con unos y otros, pero tratamos de dar un servicio muy personal, porque es lo que nos gusta hacer. No tenemos aspiraciones de ser mucho más grandes, que se te complica mucho la vida y nos gusta quedarnos y abrimos, que se me olvidaba también, lo que pasa es que fue justo antes del COVID, con un compañero mío de Inglaterra, que era socio de un despacho inglés, se salió en febrero de 20 y se vino con nosotros y abrimos una oficina en Beijing. Está él con nosotros, lo que pasa es que no ha dado tiempo que arrancar aquello, porque nos pilló el COVID en el medio, pero bueno, sí que tenemos un socio que es chino, con estudios en Inglaterra y en China, y que nos sirve mucho para empresas españolas que quieran exportar a China y que hoy día el negocio en China es tremendo, y también las relaciones entre México y China son muy importantes, y tener un personaje allí que es abogado en China y que nos puede ayudar para todos esos clientes que tenemos que llevan mercancía o que importan mercancía de China o hacen negocios en China es muy importante. Pues como veo son globales y están en todo el mundo, en todos lados, y tienen amigos por todos lados, y eso es buenísimo porque al final nuestros productos lo que queremos es tener más México en España, más México en el mundo, que utilicemos esta plataforma de la Casa de México y con colaboradores como ustedes para seguir internacionalizando los productos mexicanos, que la verdad hay una gran calidad en todos ellos, tanto de frutas, verduras, de textiles, de joyería, metalmecánicos. Tenemos una oferta tremenda y este es un mercado que ya, como siempre lo hemos dicho, demanda, y que creo que hay una fácil operación entre nosotros. A mí sí me gustaría comentarles que no se olviden que tenemos nuestro programa México Enlaza. México Enlaza, lo que hacemos es generar sobre todo un acompañamiento muy puntual con todos los empresarios para diagnosticar realmente cómo están sus proyectos de internacionalización, ¿no? Que sean reales, no por el hecho a veces que querramos vender. Imagínense, queremos vender guayabas en España, pero hay que ver la viabilidad, conocer quién es tu competidor, cuáles son tus precios, cuál es tu demanda, cuál es tu oferta, cuál es tu ruta crítica que vas a tener, o tu ruta financiera, que ahí se puede caer mucho. Hay muchos aspectos que nosotros los llevamos de la mano. La parte legal, que es una parte que ahorita estamos hablando también con estos amigos expertos, pero que ustedes deben de tener en ese plan de negocio todos esos puntos para poder internacionalizarse. Si no, lo único que vamos a hacer es que ustedes van a perder el tiempo y no van a poder aterrizar de manera adecuada a estos mercados. Recomendarles que nos sigan en nuestra página, que es www.casademexico.es, que nos sigan en nuestras redes sociales. Todo este seminario se va a subir en línea para que lo vean, para que lo puedan repetir por algunos términos que seguramente se les van o que no los han apuntado. Van a tener también las presentaciones y datos tanto de Jaime como de Catalina, de la empresa de Meada Green Maura, quien nos está acompañando en esta ocasión, y decirles
y reiterarles que desde Casa de México, que es una puerta de México aquí en el corazón de Madrid, en el barrio de Chamberí, con muchas actividades que se suman, y previo a la reunión estábamos hablando con Jaime y con Cata de que existen muchas cosas, no nada más es vender y no mala operación, sino hay un restaurante excelente, tenemos un programa que se llama Entre Sabores, sí, exacto, Entre Sabores, que es para promover también la gastronomía ya en situ aquí con talleres gastronómicos, con catas, tenemos un cine, una librería, muchas cosas que nos hacen llevarlos a un pedacito de México en el corazón de España, aquí en Madrid. Agradecerles infinitamente, Jaime, Catalina, su ayuda, su atención y sobre todo el poder compartir con nuestros amigos de México, y a todos nuestros amigos exportadores, muchísimas gracias por estar esta hora con nosotros. Seguiremos insistiendo que aquí hay un gran mercado y seguiremos también promoviendo con estas charlas un poco entre amigos para profesionales que creo que son una herramienta que les va a funcionar muy bien. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muy buenos días. Si me permites, Gracias. Eduardo, Sí, claro, Jaime. gracias, de verdad. Lo habéis hecho muy fácil desde el principio, desde que nos hemos conocido. Un trato súper cercano, muy amable. Uno se siente en casa, no porque se llame la Casa de México, pero es que es literal. Y incluso la presentación, ¿no? Que yo creo que tu intervención y cómo nos has ido tirando y sacando un poco lo que quizás espero haya sido de interés para todos los oyentes. Y un gustazo, de verdad. Ha estado padre, como dices tú, ha estado súper padre. Y espero, bueno, pues poder seguir colaborando con vosotros y con todos aquellos, bueno, pues que quieran contactar con nosotros, pues aquí estamos. Nos encanta lo que hacemos y espero poder ir a la Casa de México muchas más veces y tomar unos tequilitas contigo y seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias y claro que sí, dalo por hecho. Un abrazo, amigos, y muy buenos días, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.